qué tanto control creo que yo tengo sobre las cosas y cada que algo no sale como yo lo esperaba, porque hay frustración o qué es lo que yo siento detrás que me impide realmente ver el propósito o el sentido de las cosas. Hello, soy Alexia de Sandy, soy fundadora de Nu y apasionada por el desarrollo humano y es un placer estar aquí nuevamente en nuestra sección de YouTube de Nu Reacciona. Normalmente exploramos películas, TED Talks y en este caso vamos a estar reaccionando a un episodio del podcast creativo en el que Roberto entrevista a Just Stop. Ella es una chica youtuber e influencer que a raíz de un polémico caso terminó en la cárcel por un video que subió. Aquí en este video no nos vamos a meter en la polémica de discutir si quién tenía razón o quién no, o cómo fue todo el caso. Simplemente vamos a explorar un poco lo que ella cuenta en el podcast, que después de 6 meses pudo reflexionar cómo fue su experiencia y qué es lo que sintió al darse cuenta que no necesariamente tenía el control de las cosas cuando todo se salió de sus manos. 6 meses después, ella sale de la cárcel y cuenta un poco su historia y cómo fue el proceso de darse cuenta que después de haber tenido una vida en la que ella tenía el control total de las cosas, en el que tenía pues casi la vida ganada, de repente las cosas se le salen de las manos y ahora le toca enfrentarse a esa nueva realidad. Y había otro día que me agarraba una depresión muy fea, en el que decía, o sea, que mi mente me jugaba chueco. O sea, yo sabía que pues tarde o temprano iba a salir porque sí. En esta parte, Joss platica cómo era estar en la cárcel, cómo eran esos altibajos emocionales en los que de repente se sentía bien y de repente no. Ella utiliza esta palabra, bueno, esta expresión de su mente le jugaba chueco y en realidad era una guerra contra ella misma. Me parece muy valioso esto que nos comparte porque es justo eso. ¿Cuántos de nosotros no nos detenemos o no nos encontramos en una situación en la que constantemente estamos cuestionándonos a nosotros mismos, queriendo controlar nuestra reacción? Nuestra mente empieza a echarnos la culpa, empieza a cuestionarnos, empieza a dudar de nuestro valor, empieza a dudar de que si hicimos bien o mal las cosas, de que si merecemos o no estar en donde estamos. Digo, hay una infinidad de caminos que podríamos recorrer y seguramente ustedes lo han experimentado, como sé que yo lo experimento muchas veces. Son estas ocasiones en las que no te sientes fuerte suficiente porque todo lo que hay allá afuera te hace cuestionarte a ti mismo, ¿no? Y no necesariamente cuestionarte para crecer, sino aquí es donde, como Joss dice, ¿no? La mente te juega chueco. Pareciera que la mente, en vez de ser tu aliada para salir adelante y decirte, oye, no, puedes mejorar esta parte, pero sigue adelante o tal, haz de cuenta que es esta ancla que te dice, no, es que las cosas tendrían que ser diferentes, es que no lograste lo que te propusiste, es que tal y tal. Entonces empieza la culpa, la frustración, el enojo y nos empezamos a distraer incluso del objetivo que teníamos al principio, ¿no? Ya sea tener un momento de paz con nosotros mismos, aprender incluso de una situación, pero no desde el juicio, sino desde la aceptación y decir, bueno, yo había planeado esto, en realidad sucedió esto, ¿qué puedo aprender, agradecer de este resultado? Y cómo eventualmente podré mejorar si es que esa es la situación o esa es la decisión que tomo, ¿no? Hace poco leía a un autor que se llama Byron Katie que habla de cómo aceptar la vida como es desde una parte de disfrute es como sinónimo de cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Es decir, si tú ya partes de la idea de que las cosas son como son y no las puedes evitar porque no hay forma de que tú modifiques el resultado que ya iba a suceder, puedes empezar a disfrutar este balance entre, bueno, yo pongo una intención, pero la suelto y experimento el resultado como un niño chiquito, con asombro, con agradecimiento, entendiendo un aprendizaje. Y si vuelvo un poco al caso de Joss, es lo que ella nos cuenta, ¿no? Que su mente, en vez de ayudarla a encontrar este aprendizaje o la enseñanza o llegar a este momento de paz y saber que, bueno, las cosas que están sucediendo quizá yo no me las esperaba, pero son así y encontrarán su resolución en algún punto, yo no puedo hacer más que aceptar y poco a poco ir desenmarañando el aprendizaje que puedo obtener para mi vida. Pues su mente era todo lo contrario. Esta ancla que todo el tiempo estaba así como juez diciéndole, es que esto y tal, y qué tal si nunca sales y si no mejoran las cosas y bla, 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 como si fuera este pequeño diablillo en vez de ayudarnos. Entonces creo que me parece muy importante el siempre estar observando cómo nuestra mente es muy poderosa, pero para ambos lados. Es decir, tomar un paso hacia atrás y decidir cómo vamos a relacionarnos con nuestra mente y con nosotros mismos. Desde este juicio que nosotros nos exigimos constantemente obtener algo mejor bajo la ilusión del control, o este aliado que nos puede permitir descifrar las maravillas que la vida tiene para nosotros, aun cuando las cosas no estén funcionando como nosotros nos habíamos imaginado, o aun cuando las expectativas que tenemos no las estemos cumpliendo. A final de cuentas, la vida se trata de eso, de
quitar la ilusión de la expectativa y de la presión que nos autoimponemos para simplemente maravillarnos de lo que se va manifestando y quizá abrirnos un poquito a experimentar algo que vaya mucho más allá de lo que nosotros incluso nos imaginábamos para nosotros mismos. La verdad es que ahí yo llegué a encontrarme con mi parte más espiritual, ¿no? Desde antes ya la buscaba, hacía yoga y meditaba, etcétera. Nunca fui religiosa, pero trataba de llegar como ese camino de la iluminación, ¿no? En esta parte, Roberto le pregunta a Joss que cómo fue su proceso de empezar a soltar para aceptar lo que le estaba sucediendo, a pesar de que ella no estuviera de acuerdo o no lo entendiera o fuera realmente difícil, porque desde luego es muy complejo aceptar una situación como la que Joss vivió, ¿no? Y esto se me hace muy interesante analizarlo porque ella justo platica que pues fue a través de libros, hacer yoga, meditación, pues casi hacer lo que podía con lo que tenía en ese lugar confinado. Y se me hace interesante que a través de una búsqueda de cosas externas, ella poco a poco se fue dando cuenta que no había ningún libro o ninguna cosa que le dijeran los demás que le ayudara a sentir que sus preguntas eran satisfechas. Ella se adentra un poco más en este proceso personal de cuestionarse hacia adentro y dejar de buscar las respuestas en libros o en consejos externos. Y creo que es muy valioso porque cuántas veces nosotros no creemos que no tenemos la respuesta y luego vamos a buscarla porque sabemos, o no es que sepamos, pero pensamos que alguien más tiene la respuesta para nuestra propia vida. Quizá nos basamos en el ejemplo de éxito de otras personas y queremos tener lo mismo que ellos tienen o aplicar las respuestas que a ellos le funcionaron, pero nosotros no necesariamente nos detenemos a preguntarnos hacia adentro, oye, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué podríamos estar aprendiendo de esta situación? ¿Cómo te sientes? En mi caso, ¿no? Si yo me dijera, Alexa, bueno, esta situación incómoda o de mucha incertidumbre, ¿qué provoca en ti? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo puedes dar quizá un paso hacia adelante? Pero primero, partiendo desde este punto de detenernos. Es decir, como Joss lo platica, ¿no? Ella estuvo en una constante búsqueda de poder satisfacer todas esas preguntas que no la dejaban tener paz y hoy es un poco diferente su situación. Entonces nos pregunto a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos buscando allá afuera y no nos detenemos para cuestionarnos, oye, quizá ya tenemos la respuesta o quizá ni siquiera corresponda tener una respuesta? Solamente hay que aceptar las cosas como son y quizá cuestionarnos el por qué constantemente queremos que las cosas sean de una forma. Cuando las cosas no son lo que queremos, nos limitamos a decir, es que esto tendría que ser de otra forma y entonces viene frustración, vienen los sentimientos de culpa, vienen sentimientos de enojo, de tristeza y bueno, al final de cuentas se trata de que nuestra paz se desvanece. Entonces, pues en esta búsqueda que todos los seres humanos tenemos, ¿qué tanto realmente es ir allá afuera y aplicar lo que otros en sus propias vidas han experimentado para nosotros experimentarlo en la nuestra? O simplemente dejar que las cosas surjan, soltar la necesidad de tener una respuesta y tener ese control que hasta cierto punto genera la ilusión de que nosotros decimos cómo van a suceder las cosas en nuestra vida o qué vamos a vivir, qué vamos a experimentar y casi le ponemos horario, fecha y día. Y al final pues intentar simplemente tomar un paso hacia atrás antes de hacer, simplemente dejar que surja nuestro ser. No sé, o sea, como que a mí nada me convencía. O sea, a mí me podían hablar de Cristo, de Buda, de quien sea, y yo decía, no, o sea, esto no. Pero lo que sí me quedó claro es que si ahí no te entregas a un poder más grande, nada tiene sentido. Esta parte del podcast es muy interesante porque justo aquí Joss se abre, empieza a platicarnos cómo ella no se encontraba a sí misma a pesar de estar encerrada y sin ninguna distracción, por así decirlo. Se sentía más perdida que nunca, más aislada y más sin sentido. Eso se me hace muy interesante porque a quién de nosotros no nos ha sucedido que nos atormentan estas preguntas, no nada más darle sentido a nuestra vida y un propósito, sino constantemente cuestionarnos si la vida no es como nos gusta o si la vida tendría que ser de una forma diferente porque nosotros imaginamos que así debería de ser, porque vivimos bajo nuestras expectativas, bajo ideales, bajo y una ilusión de que nosotros podemos controlar las cosas. En el momento en el que se nos salen de las manos, pues es lógico cuestionarnos por qué, para qué, me merezco esto, no me merezco esto, la vida está siendo justa conmigo o injusta. Y en el caso de Joss, que es algo completamente extremo en el que se te priva incluso de tu libertad, aún así nos acercamos a esta humanidad y decir, no importa que esté sucediendo, simplemente sí, todos llegamos a este punto en el que si no tenemos la ilusión de control sobre nuestra vida, se nos quita la paz y nos sentimos perdidos. Entonces, creo que es importante analizar que no tenemos que llegar a un caso extremo para siempre estarnos preguntando por qué pensamos como pensamos, por qué queremos que la vida sea como nosotros decimos que sea,
Como que, ¿quién nos dijo que nosotros sabemos lo que es lo mejor para nosotros cuando quizá haya algo más allá que lo que dicta nuestro pequeño ego, ¿no? Pues es una reflexión interesante. En el caso de Joss, pues que ella se haya hecho esas preguntas tiene mucho sentido, pero incluso nosotros detenernos un poco y decir, ok, ¿qué tanto control creo que yo tengo sobre las cosas? Y cada que algo no sale como yo lo esperaba, porque hay frustración o qué es lo que yo siento detrás, que me impide realmente ver el propósito o el sentido de las cosas. Para concluir, creo que este ejemplo de una historia como la de Joss, que nos cuenta que aun cuando las cosas se salen completamente de nuestras manos, nosotros tenemos la oportunidad de decidir si las vivimos desde el sufrimiento como resultado de querer llenar esta expectativa o vivir bajo la ilusión de que tenemos el total control de nuestra vida, o simplemente hacernos un poquito hacia atrás y tratar de como espectador y como desde una mente completamente sorprendible, no sé si es la palabra o si exista la palabra, pero es decir, que nos permitamos sorprender por la vida y soltemos este incluso perfeccionismo que a muchos de los seres humanos nos caracteriza por querer definir puntualmente cuándo, dónde y cómo tienen que suceder las cosas y cómo la vida nos tendría que dar lo que la vida tiene para nosotros o lo que nosotros creemos merecer. Creo que esta historia es una de muchas que nos lleva a la reflexión de simplemente hacer una pausa y pensar cómo queremos vivir nuestra vida, desde el sufrimiento o desde el disfrute, desde dejarnos maravillar por lo que la vida nos puede dar, bueno o malo, pero siempre con un gran aprendizaje, tratando de evitar los juicios y todo esto que nosotros, toda esta bolita y maraña de cosas que nos metemos en la mente, o caer en el victimismo y decir, sí, porque la vida me tiene así, y arrastrarnos como tristeza incluso por pensar que no tenemos de otra más que sufrir. Creo que es un gran ejercicio de recordar nuestro poder para elegir y nuestro poder para dejar que la vida se manifieste y seguir aprendiendo a vivir lo que es el arte de la vida desde una forma disfrutable y que incluso podemos compartir con los demás, porque desde este momento de vulnerabilidad podemos conectar y juntos crecer y seguirnos maravillando de lo que es la vida. Si les gustó este video y les interesa saber un poco más de nuestras reacciones o todo el contenido que tenemos que ofrecerles, no se les olvide seguirnos en redes sociales, suscribirse a nuestro canal y darnos like.